Estamos en comunicación, o sea, vamos a estar ahora en comunicación con la doctora Noelia Quintana. Ella está queriendo realizar una denuncia, Anabel, respecto a un hurto agravado que sufrió su defendido por parte de su expareja. ¿Es así, doctora? Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Anabel y Candela? Anabela y Candela, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctora? Sí, queremos saber un poco más sobre este caso que también involucra a una ujier, a una juez, a la fiscal del caso. ¿Qué pasó concretamente? ¿Cómo inició esta causa y cómo continúa? Realmente la denuncia que estamos realizando, yo principalmente en nombre de mi representado, la hacemos contra el sistema de justicia. Específicamente contra el Juzgado Penal de Garantías de la Juez Penal de la Ciudad de Lambaré, Ana Esquivel, como también de las juezas de paz de Juzgado de Villamorra, interina de La Recoleta, magistrada Evelyn Franco. Estas reclamaciones públicas que estamos haciendo en varios medios se debe a la violación sistemática y arbitraria de los derechos del querellante como víctima dentro de un expediente judicial que se está tramitando fuera de las formas procesales y consecuentemente se está afectando el debido proceso. Y bien es sabido que el debido proceso es una cuestión de orden público, porque a todos nos debe interesar, no solamente a la parte imputada, sino también a la sociedad como a la persona afectada, que es la víctima, en este caso el querellante adhesivo, el señor Nicolás Cano. ¿Qué pasó en el Juzgado Penal de Garantías de la Ciudad de San? Han sucedido varias situaciones adversas y contrarias al sistema de procedimientos penales, específicamente en lo que se refiere a la valoración de las pruebas que se tienen que presentar formalmente acorde a los principios de legalidad. Estoy hablando de la audiencia del 242, conocida como audiencia de imposición de medidas, que se celebra a fin de que un imputado, una imputada, comparezca ante el juez penal de garantía y se le imponga la medida. Bueno, en este caso la imputada, para poder beneficiarse con medidas alternativas a la prisión preventiva, como la del arresto domiciliario, también porque la Fiscalía a cargo del fiscal Ocampo solicitó el arresto domiciliario debido a los elementos que tiene la carpeta fiscal, que están en la carpeta fiscal que ameriten ese tipo de aplicación de medidas. La persona imputada, por medio de su defensa pública, el doctor Fermín Bogado, si mal no recuerdo el apellido, creo que es Bogado. El defensor público, ¿verdad? Sí, es defensor público, pero creo que es Bogado. Fermín Bogado, sí. Bogado, bueno. Presentaron estos documentos que los voy a citar a continuación con los vicios que les voy a detallar. Número 1, lo que siempre se pide para caución real, todos los abogados lo sabemos. Se pide un título de propiedad de algún bien mueble o inmueble, ¿no? Bien. Sí. La persona imputada a través de su defensoría pública, que es un servicio público el cual todos pagamos y por lo tanto se tiene que realizar en debida forma la labor de defensoría pública, presentaron documentos ajenos, título de propiedad de un bien mueble, vehículo, a nombre de otra persona, sin un acta de manifestación de voluntad para que esa propiedad sea presentada como garantía real en un procedimiento penal. Número 1, ahí ya tenemos un vicio. Número 2, la dueña de la propiedad del bien mueble ofrecido como caución real es una señora de casi 90 años de edad. Según su cédula de identidad. Por ende, me supongo que no se apersonó tampoco en el juzgado a prestar su conformidad con su firma de puño
completa. La señora, dueña del bien mueble ofrecido en garantía real a través de un título de propiedad sin condiciones de dominio agregado, eso también digo, sin condiciones de dominio agregado con ese título que ha presentado, la abuela, la anciana, no se presentó. Nosotros para no dar su consentimiento, ¿verdad? Sigue viva. No tenemos conocimiento si la señora sigue viva. No tenemos conocimiento si la señora está en el país. No tenemos conocimiento de las condiciones mentales de la señora. No tenemos firme consentimiento de la señora. Se presentó el bien mueble, vehículo, de un tercero, por más que sea abuela de la imputada, de un tercero sin los recaudos formales. Por eso es un documento nulo, sin valor, para que de esa forma se le pueda dar a esta persona imputada las medidas alternativas a la prisión preventiva. Eso es número uno. Número dos, también presentaron a través de su defensor público, y siempre voy a decir que a través del defensor público porque él firmó el acta conjuntamente con la imputada. Y tengo entendido, según a todos los que estudiamos Derecho, tarea del defensor público, verificar los documentos de su representado antes de presentar. Eso no es así. También presentaron porque fue un conjunto, por supuesto, un certificado de cumplimiento tributario vencido. Al estar vencido, se anula como prueba la raíz. El juicio que tuvo que hacer la juez en este sentido es solicitar inmediatamente la presentación de un nuevo certificado de cumplimiento tributario, ya sea 24 horas, 48 horas, 72 horas, y no valorar un documento que tenía 11 días de vencido. Llamativamente, Anabela y Candela, sí, la juez penal de garantía, entre comillas digo garantía, porque no veo ninguna garantía para mis representados, le otorgó las medidas alternativas a la prisión preventiva a esta persona. Con la jueza. Sí, la juez, digo bien, la juez le otorgó las medidas alternativas a la prisión preventiva. Pese a que la Fiscalía pidió arresto domiciliario por el elevado monto del hurto agravado. Sí. Es muy elevado el monto. No puedo decir por cuestiones de la investigación y por condiciones procesales, pero es un monto elevado. Lo único que quedó, legalmente hablando, y reuniendo las formalidades de la ley, es la caución personal que presentó la madre de la imputada por 60 millones de guaraníes, pero el monto del hurto es mucho más que 60 elevado. Millones de guaraníes. Es como si fuese que yo me voy y saco de tu maletín, querida Candela, el título de tu vehículo, y me voy y presento en el juicio de mi defendido para que de esa forma él se le dé alternativa a la prisión, y vos ni aceptas que yo estoy presentando el título de tu vehículo en el juzgado penal de garantías. ¿Por qué no vas a estar enterado? Porque obviamente no he adjuntado tu firma que demuestran que vos das tu conformidad para que de esa forma tu bien se pueda dar en garantía real a favor de un tercero. Doctora, entonces, por parte del Ministerio Público estaría bien las actuaciones, ¿verdad? La misma está imputada ya, está siendo investigada y... ¿Hace cuánto que se presentó la imputación, doctora? La denuncia. Te explico cómo fue la situación, porque desde el vamos tuvimos trabas. Por parte de la primera fiscal designada por sorteo informático, no se hace la denuncia y se sortea. Salió de la unidad penal número 4 de la ciudad de Landaré a cargo de la fiscal Hortensia Bernal. La querella en ese momento, la parte denunciante, hizo todo el trabajo operario y logístico, Candela Anabel. Hicimos todo el trabajo, audios, videos, documentos testimoniales en acta, transcripción de mensajes en acta, extracción de metadatos de archivos presentados,
presentación del nombre de las personas que querían atestiguar a favor del señor y de que tenían conocimiento de lo que pasó, videos, fotografías, ubicaciones, solicitud de licenciamiento. Le pusimos en bandeja, no te digo de plata, de oro, a la Fiscalía, a la Unidad 4, para que hagan su trabajo. No había posibilidad de que se mueran, no sé por qué cuestión. Lo que sí es que se hizo la denuncia, se presentaron todas las pruebas. La parte denunciante, que todavía no era querella, trabajó muchísimo, se puso todos los elementos a la fiscal Bernal para que le llame a la contraparte a su declaración indagatoria conforme el ejercicio de la defensa según el artículo 16 de la Constitución Nacional. ¿Saben qué? Se mostraba reacia a llamarla a una simple indagatoria. No sabemos por qué. A mí no me cierra jurídicamente como abogada. No me cierra porque una fiscal no quiere llamar a declarar a una persona. Eso no causa ningún agravio. El llamar a declarar a alguien a preguntar, ¿es cierto de lo que se está acusando fulano o mengano? Eso no causa agravio. Sí. Sin embargo, se mostraba reacia. Demasiado, mucho insistimos, incluso más, y a los testigos del señor Nicolás llamaba a declarar. Doctora, y recusaron, me imagino, a la fiscal, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Recusaron a la fiscal? Sí, claro, porque ya los testigos declaraban y le llamaban a declarar. Y ahora está en manos del fiscal Eugenio Campos, ¿verdad? Que estuvo realizando esas diligencias. Ahora está en manos de Ruiz Díaz. Pero te digo algo más. Nosotros solicitamos control de línea de esa carpeta fiscal en la Fiscalía Junta de San Lorenzo, porque ya era demasiado. Nosotros ya le presentamos todos los elementos que más quería para llamarla a declarar. Nosotros también queríamos escuchar el testimonio y la declaración de la contraparte porque queríamos saber las cuestiones jurídicas de su proceder, porque las cuestiones de derecho ya las tenemos todo con elementos que hemos presentado, pero queríamos escuchar la parte jurídica y se ponían reacios y no le llamaban a declarar y no nos decían el por qué. Entonces solicitamos el control de línea, que ahí como parece que se molestaron, y lo digo con propiedad, porque cuando fuimos posteriormente con el señor Nicolás a querer mirar la carpeta fiscal, no nos dejaron ni siquiera tocarla. No nos dejaron ni siquiera tocarla, ni que el señor Nicolás o yo tuviésemos el virus del ébola. No nos permitieron ojear la carpeta fiscal para mirar por lo menos lo que había ahí. Era una de las asistentes de la fiscal Bernal, que no recuerdo su nombre, así que no quiero decir cualquier nombre. Este punto llegó el trato que se le dio al señor Nicolás en la Fiscalía Penal de Lambaré, en la unidad penal número 4, a cargo de la fiscal Hortensia Bernal, y por ende solicitamos control de línea, que molestó muchísimo y me consta porque no se nos trató bien en esa unidad después del control de línea. Y ahí recién se empezaron a hacer las diligencias cuando la recusamos y se fue la carpeta por sistemas de sorteo y cayó en Lodo Campos. Y ahí recién, conforme a todos los elementos que nosotros presentamos, más la solicitud de diligencia que peticionamos, ahí se empezaron a realizar las diligencias, ahí surgió. Yo no sé qué es lo que estaba pasando en la oficina de la fiscal Bernal, que esa carpeta no se movía, pese a que existía y va a seguir existiendo un control de línea sobre esa carpeta. Y gracias a eso se llegó a la imputación. Y esa imputación obviamente conllevó a que se fije una audiencia de imposición de medidas a esta persona el 19 de septiembre de este año. A la cual la imputada parece que no se presentó, es así, ¿verdad? Hay todo un tema también de por medio. Ahora ya pasamos al juzgado penal de garantías, estábamos hablando de la Fiscalía Penal, pasando al juzgado penal de garantías a cargo de Ana Esquivel. Se fijó audiencia de imposición de medidas para estas personas en fecha 19 de septiembre. La misma no compareció a la audiencia. Sí. Por ende, la actuaria, que es la que tiene que controlar y verificar todas las constancias del expediente, comunicó la incomparecencia de la misma. Consecuentemente, se resolvió con un autointerlocutorio dictar su rebeldía y ordenar su captura en todo el territorio nacional. En ese mismo momento,
como todo es informático, al momento, obviamente, los ejercicios ya son diligenciados, no como antes que teníamos que llevar los abogados de la sociedad ya los papeles. Al día siguiente, llamativamente, esta persona sale del país por el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, sino el nuevo por Puerto Falcón que cruzó y se fue y se subió en un vuelo argentino y de ahí partió para Europa. No, salió por el aeropuerto Silvio Pettirossi y conste que estaba vigente su rebeldía y su orden de captura en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. ¿Cómo es posible eso, doctora? Ahí es el punto que queremos saber cómo es posible eso, y justamente en ese punto es donde estalla la investigación internacional desde Estados Unidos. No sé si ustedes ya se han enterado, y para quienes nos escuchan, que los Estados Unidos de América ya tiene conocimiento de lo que está sucediendo en el sistema procesal penal de la República del Paraguay, porque obviamente el señor Nicolás Mora es un periodista internacional conocido a nivel mundial. Entonces, cuando se escucha hablar de Nicolás, que está teniendo un problema en el sistema judicial paraguayo, obviamente sus compatriotas han de ponerse a investigar y de boca a boca ha llegado a los Estados Unidos de América. Es así que el diario La Opinión, que es uno de los más importantes de Estados Unidos de América, ya hizo una nota sobre la red de corrupción en el sistema judicial que lastimosamente vuelve a dejar muy mal parado al gobierno del presidente Santiago Peña, que está haciendo todo lo posible para poder por lo menos limpiar con pañito húmedo lo que sería el rostro de la República del Paraguay ante el mundo. Así que yo no te puedo decir, te puedo decir a usted qué es lo que pasó por debajo de las situaciones que no puedo evidenciar con mis ojos, pero de que salió del país estando en rebeldía y con orden de captura, salió del país estando en rebeldía y con orden. Doctora, en torno a la causa tengo entendido que presentaste una denuncia ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia contra Evelyn Brites. ¿Podría ser? ¿Qué respuesta institucional tuviste o todavía no hay respuesta? Así es, te explico mejor por qué se hizo esta denuncia contra la ujier Evelyn Brites. Ok. Los ujieres, tanto los actuarios como los ujieres, tienen la obligación diaria de verificar el expediente judicial electrónico. En este caso, estamos hablando de trámite de expedientes electrónicos. Fiscalía, físico, papel, juzgado penal de garantías electrónicos. Ok. El trabajo del actuario es verificar las audiencias que tienen tal mes. Le pasa al ujier. Estas son las audiencias que tienen que notificar para este mes. El ujier tiene todo también en su sistema y puede verificar, al igual que el abogado, al igual que el Ministerio Público, al igual que el actuario, al igual que el juez. Todos pueden verificar las constancias del expediente. Es obligación legal y formal del ujier verificar cuáles son las audiencias que se tienen que celebrar tal y tal fecha y notificar 5 días antes. La imputación llegó al juzgado penal de garantías de Esquivel 22 días antes, 20 días antes, digo bien. Tuvo tiempo suficiente para verificar cuáles eran las audiencias que tenía que notificar 5 días antes de la fecha fijada. Y no lo hizo. Cuando la querella comunica al juzgado penal de garantías que esta persona estaba rebelde, digo que estaba porque después se revocó, está rebelde. Estaba rebelde y con orden de captura se encontraba por Europa. También comunicamos al Ministerio Público. El Ministerio Público sorprendido indagó, hizo diligencia, averiguó. Migración le respondió efectivamente, señor juez, señora juez, le dijo el fiscal, sí, está en Europa, acá está el informe de migraciones, le dijo el fiscal. Entonces, lo que hizo la actuaria fue, informe a la ujier que se notificó a fulana de tal para su audiencia. Es obligación de la actuaria verificar cuáles son las audiencias a celebrar para que la ujier pueda notificar 5 días antes. Tuvieron tiempo suficiente. ¿Saben cuál fue el informe que hizo la ujier? Su informe consta en el expediente, no hablo de balde, yo siempre estoy documentada. Consta en el expediente y dice, no he podido notificar a fulana, a la contraparte, a la parte imputada por el hecho de que el expediente físico no se encontraba en mi casillero. ¡Mentira! Porque la imputación, como la providencia de la audiencia, para ese 19 de septiembre estaba en el sistema. No podemos hablar del expediente físico porque no hay casillero físico del expediente, hay expediente electrónico.
las Sí. notificaciones caen en la bandeja del ujier y ahí tiene que verificar cuál y cuál juicio tiene que notificar para tal fecha. Por eso, obviamente, la recusamos, ya no deseamos ni que se aproximen un milímetro a ese expediente por la desconfianza y mal desempeño de sus funciones, como persecución como frustración a la persecución penal que hizo en su trabajo, podría proceder ilegal y fuera de sus obligaciones establecidas en el Código de Organización Judicial y la acordada que dice para las funciones de los jueces. Por eso le hicimos la denuncia en Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y a la vez en el Ministerio Público. En Superintendencia de la Corte por mal desempeño de funciones y en el Ministerio Público por frustración a la persecución penal. Estamos esperando la apertura del sumario porque sí o sí se le tiene que llamar a declarar, presentar su descargo, se analizan lo que dice parte y contraparte y posteriormente se analiza si es conveniente abrir o no un sumario. Doctora, leyendo así un poco respecto a la causa, veo que la decisión de, en algún momento se le dio libertad ambulatoria a la procesada Camila Antonella Arámbulo a través de la Cámara de Apelaciones. Lo que pasa, mi querida, dice que ese 19 ella no se fue porque la UGEL no pudo notificar porque el expediente no estaba en casillero. Por ende se revocó su rebeldía porque ella no pudo notificar porque no tenía el expediente según su informe que está en el sistema. Por ende se vuelve a fijar audiencia para el 21 de octubre, la querella. Solicita e intima a que esa UGER levante la notificación realizada. Obviamente es una cuestión procedimental, pero como ya lo hicieron una vez, no pueden hacer 1000 veces cosas negativas, ¿no? Entonces, por una cuestión de tecnicismo extraformal, diría yo. Pero la imputada fue notificada en algún momento, ¿verdad? Claro, se le notificó para la segunda audiencia ya. Para la segunda audiencia se le notificó el 21 de octubre y en fecha 21 de octubre es donde presenta estos documentos de de lo que estábamos hablando en principio. Con su defensor. Exactamente. Es así y ahí la juez exige llamativamente, fuera de la petición del Ministerio Público y fuera de la petición de la querella, las medidas alternativas. Preventivas. Y luego, posteriormente, es la misma quien, o sea, después de no presentarse a su audiencia, es la misma quien le dio esto de, ¿cómo era? Le declaró en rebeldía, ¿verdad? No salió entrecortado. ¿Qué me dijiste? ¿Me puedes repetir, por favor? Te pregunto si es la misma juez quien luego pidió la orden de captura. Sí, es la misma. Es la juez natural de la causa. Es la juez natural de la causa. Y obviamente también ella fue quien le otorgó las medidas alternativas a la prisión preventiva. Obviamente la querella apeló, subió a Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones, omitiendo el artículo 170 del Código de Procedimientos Penales como jurisprudencia de la Sala Penal número 3 de la Ciudad de Asunción, y observó el artículo 122 y 257 del Código de Procedimientos Penales en cuanto a las formalidades de los actos, y por ende el acto viciado se produjo en primera instancia y hubo omisión de saneamiento en segunda instancia. Con eso les quiero decir a todos que segunda instancia confirmó el auto interlocutorio de medidas alternativas a la prisión preventiva dictada por Esquivel. ¿Saben por qué? Hecho la querella, cuando realizó su recurso de apelación, cuando presentamos la apelación, le comunicamos a la Cámara de Apelaciones las cuestiones documentarias que se presentaron fuera de las formalidades establecidas en el Código de Procedimientos Penales y por lo tanto se tenía que declarar la nulidad de esos actos jurídicos, porque no teníamos la firma de la dueña del bien, claro. No teníamos acta de consentimiento, teníamos un documento viciado que es el certificado de cumplimiento tributario, no existe condiciones de dominio del expediente, etcétera. La Cámara de Apelaciones no se pronunció sobre esos puntos que la querella comunicó.
solamente fundamentó de que no se revoca la decisión de primera instancia porque no existen hechos nuevos que meriten que se revoque la resolución emanada del Juzgado de Primera. La querella en ningún momento habló de hechos nuevos. La querella lo que advirtió a la Cámara es que se violó el debido proceso. Por el hecho de que se inobservaron las disposiciones que rigen para ser más solemnes y formales, como son la presentación de documentos de propiedad de un tercero, sin su firma de consentimiento, para que de esa forma un juez penal de garantía supuestamente le pueda beneficiar con alternativa a la prisión preventiva a un imputado. Y eso es gravísimo. Muy grave. Porque no solamente le afecta al señor en lo que sería un agravio, una repercusión negativa en lo económico, sino afecta a todo el sistema de justicia porque ataca directamente al debido proceso. Son actos formales que deben de observarse estrictamente, y no lo digo yo, eso está en el Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 122 y en el artículo 257 referente a las cauciones y a las actas. La caución se presentó fuera de forma, no hay firma de consentimiento en el acta. Dios mío, no sé qué es lo que pasó en ese juzgado. No me quiero imaginar, pero más o menos mi mente maquiavélica ya me lo dice. La Cámara de Apelaciones rechazó nuestras pretensiones, diciendo que no existen hechos nuevos, por ende no amerita que se revoque la resolución de primera instancia. Obviamente planteamos una aclaratoria y le solicitamos a Cámara que por favor se pronuncie si conlleva o no conlleva a la nulidad del acto procesal, de ese acto procesal del 242, por la forma en que se presentaron los documentos, para que se anule la resolución por la cual se le otorgó las medidas alternativas a la prisión preventiva. La Cámara volvió a decir que la resolución emitida por los mismos, siempre hablando del Tribunal de Apelaciones, está totalmente fundada conforme a derecho, y nuevamente no se pronunció sobre estos puntos tan graves que afectan al debido proceso. Y teniendo en cuenta todo esto que... Digo más, la Cámara de Apelaciones de San Lorenzo es la Sala 2 conformada por Gustavo Bóveda, que fue el propinante, Alicia Orrego y Dionisio Cruz. Perdón, sí. Cruz fue el propinante de nuestra primera apelación. Gustavo Bóveda fue el propinante de nuestra aclaratoria. Nuevamente se ratificó la resolución de Ana Miguel, que le dio las medidas alternativas a la prisión preventiva a esta persona imputada, pese a que no se cumplieron con las disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales. Con el agravante que la Cámara de Apelaciones no hizo su trabajo de saneamiento de oficio, por lo menos, ¿verdad? Aunque nosotros le dijimos conforme al artículo 170 del Código de Procedimientos Penales. Doctora, acá la compañera le quiere hacer una pregunta puntual. Sí, doctora, teniendo en cuenta justamente todas estas irregularidades que mencionabas por parte tanto del Ministerio Público como del juzgado, no sé si hablaste del tema ya con tu representado o todavía no, pero ¿ustedes tienen la intención de llevar esto hasta el jurado de enjuiciamiento o es algo que no lo ven viable? Pero por supuesto que sí. La buena conducta del magistrado se presume como garantía. Porque hay dos situaciones a saber. Por un lado tenemos el mal desempeño o mala conducta. Y por otro lado tenemos la comisión de delitos en el ejercicio de las funciones. Pero para eso hay que investigar, a ver qué sucedió ahí. Claro. Entonces, cuando un juez penal de garantía o un magistrado, al no realizar correctamente su deber, así que también como los representantes del Ministerio Público, ¿no?, son pasibles de denuncia formal de desempeño de funciones, y eso sí o sí va a conllevar a un procedimiento investigativo sobre dichas denuncias, y se va a embarrar lastimosamente la carrera del magistrado judicial. Y bueno, doctora, entonces ahora están pendientes a que la...
debemos de cuidar las garantías procesales, debemos de cuidar el debido proceso, debemos ser custodios de nuestra ley y de nuestra Constitución Nacional, porque si no lo hacemos, se dan las cuestiones lastimosamente tan nefastas que hacen que quedemos muy mal parados ante el mundo, como está sucediendo ahora, porque se está hablando de este caso en Argentina, en México, en Estados Unidos, incluso en algunos países de Europa. Sí, doctora. Entonces vamos a estar pendientes a ver cómo continúa el caso. Vamos a ver si tenemos la versión por esta parte. Parte del juzgado serían las dudas. Quedan dudas. Tenemos entendido que el Ministerio Público obró correctamente y hizo todo lo que está en sus posibilidades. Y veremos si la imputada, ¿verdad?, se llega a presentar de manera voluntaria. No sé si va a ser posible eso, pero veremos, ¿verdad? La pena, porque la pena, ¿cuánto sería la pena estimada por hurto agravado, doctora? Y por hurto agravado, por agravante es hasta 10 años. Hasta 10 años. Mira. Y bueno. Cuando de que se rompió algo, se cortó algo para sacar algún elemento de valor, eso ya es agravante. Es agravado. Entonces posiblemente esté en manos de la Policía Nacional ahora mismo. ¿Cómo? Estará en manos de la Policía Nacional lograr encontrar a esta persona. ¿Se puede decir el nombre? Pero lo que pasa es eso es lo que estuve explicando, que se levantó su rebeldía. Ajá. Obviamente se ordenó el cese de la orden de captura. A la orden de captura. Esta Ujier Evelyn Brites, a quien denunciamos en superintendencia de la Corte, no la notificó en el momento procesal oportuno y debido a eso no se pudo llevar a cabo la audiencia con la presencia de la misma. Entiendo, doctora. Vamos a estar entonces siguiendo y veremos qué pasa a continuación. También si llegan a la instancia del jurado, también importante saber. Claro, nosotros vamos a seguir, o sea, no nos vamos a quedar con lo que nos dicen en ventanilla en el juzgado y con lo que visualizamos en el sistema del expediente electrónico. Como siempre lo digo en mis redes, yo voy más allá. Yo no me quedo con lo que me dicen en la ventanilla o con lo que me dicen en el pasillo, lo que veo en el sistema de juicio. Yo investigo y voy mucho más allá, porque quiero decir que cuando algo está sucediendo mal o algo se está haciendo mal, es porque otra cosa está pasando por detrás. Y eso es lo que uno tiene que investigar para poder derribar lo que está mal y sacar de raíz el cáncer que está carcomiendo al sistema de justicia. Bueno, doctora, te agradecemos muchísimo tu tiempo y vamos a seguir entonces en contacto también en los próximos días para ver cómo avanza la causa y saber si hay más noticias respecto también a tu denuncia realizada ante la Superintendencia de la Corte. Muchísimas gracias, doctora, por la comunicación. En nombre del señor Nicolás Mora y de la Justicia Penal Paraguaya, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.